Y todo indica que después de la cumbre del G20 de Pittsburgh, el mundo ya no será el que era. Se han tomado decisiones históricas, el G8 va a desaparecer y de aquí en adelante los más grandes lineamientos de la economía mundial van a estar en manos de 20 países, entre ellos México, Brasil, Argentina. Vamos, como dicen, hacia un nuevo mundo. Alberto Padilla ha sido testigo privilegiado de estas decisiones históricas. Alberto, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Luis Carlos? Saludos. Bueno, pues como estabas adelantando, efectivamente una de las sorpresas, tomando en cuenta que no se esperaban sorpresas en esta reunión, en el sentido de que había una agenda definida y sobre esa agenda era lo que se informaba, lo que se esperaba que se informaba los avances, pero lo que sí fue una sorpresa, Luis Carlos, definitivo, fue este acuerdo en el que ahora el rumbo económico del mundial se va a tomar en democracia, en consenso, los países ricos con los países más pobres, los países pobres representados por las 12 naciones con economías emergentes que van desde Brasil hasta Turquía, pasando por Sudáfrica y por supuesto pasando por México y por Argentina. Y si acaso permaneciera el G8, el grupo de las 8 economías más grandes del mundo, será pues para asuntos más bien de política y de seguridad, pero no tanto ya de economía. Alberto, importante esto de que sea una homogeneización, digamos, que estén por lo menos en el mismo nivel en el papel estos países latinoamericanos, pero ¿sí va a ser eso? ¿Esa es la impresión que te queda después de hablar con los analistas y de estar viendo allá, o va a ser una simplemente relación desigual, no entre iguales? Yo creo, Luis Carlos, que el G20 como grupo se ganó su posición a pulso, o si quieres, vamos a decirlo de esta manera, los 12 países con economías emergentes que componen el G20 se ganó su poder a pulso. ¿Por qué? Porque hay que recordar que fue el G20 como grupo el que tomó las decisiones coordinadas que sacó al mundo de esta recesión. Hay que recordar que si bien la recesión mundial fue generada por problemas intrínsecos en un país rico, pero de hecho de rebote fue hacia Europa, estoy hablando de Estados Unidos, de rebote, rebote llegó hacia Europa, y de Estados Unidos y Europa y hundieron al resto del mundo. La recuperación se hizo junto con los países pobres. Entonces, las decisiones que se tomaron en enero y en abril en las reuniones de entonces, que fueron en consenso con los 12 países de economías emergentes, pues fue lo que hizo legitimar la presencia de estos países, y ahora, pues por propuesta de los propios países ricos, dijeron, bueno, señores, ahora sí de hoy en adelante entre todos vamos a decidir el rumbo económico de este planeta. Alberto, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dice en una de sus declaraciones que se ha traído de vuelta a la economía mundial del filo de la caída estrepitosa en términos económicos, que se ha rescatado a la economía mundial. ¿Eso lo comparten el resto de los representantes de las naciones del G20? ¿Simplemente es una afirmación que le quita presión a la situación económica para que las cosas sean mejor vistas en el futuro? ¿Cómo lo interpretan allá? Pues mira, yo creo que obviamente la declaración fue un tanto optimista, un tanto hasta incluso bombástica, pero pues al mismo tiempo que está diciendo eso el presidente Barack Obama, al mismo tiempo acuerdan, uno de los acuerdos principales de esta reunión fue el mantener las medidas de estímulo económico y estímulo fiscal. Es decir, mientras están demasiado optimistas con la situación que está sucediendo en el mundo económica, toman medidas con mucha cautela, con mucha prudencia, y lo que ellos hicieron, como estábamos viendo, Luis Carlos, es vamos a mantener estas medidas de estímulo económico, estímulo fiscal, hasta que tengamos evidencia clara de un crecimiento sostenido en todo el mundo, de tal manera que ellos no están conformes del todo con los datos que hasta ahora se han estado dando con respecto al toque de fondo de la recesión. Mirando hacia el futuro, lo que sí es cierto es que los representantes de las 20 naciones más grandes del mundo establecieron una línea para seguir, un camino para seguir, y de esta manera evitar que se den mayores colapsos económicos, sobre todo poniendo en cintura al sistema financiero. ¿Qué más alcanzó a conocer, Alberto, sobre estas medidas mirando hacia el futuro? Yo diría que en este sentido esa fue la asignatura pendiente de esta reunión, Luis Carlos, y también era esperado, porque si bien el corazón, el espíritu de esta reunión era el establecer un marco regulatorio para la industria financiera en todo el mundo, pues eso no se alcanzó.
y de hecho ya se preveía. Es decir, los presidentes llegaron aquí con la intención de salir acá con una regulación clara al sistema financiero de todos sus países. Sin embargo, eso no se logró. Lo único que acordaron es en seguir trabajando para ello. ¿Esto significa, Alberto, de alguna manera que la presión de tomar medidas que se sintió al principio de toda esta crisis económica, que necesitaba medidas inmediatas, es una presión que desapareció ahora entonces cuando ya no apremian las medidas? Eso parece clarísimo, eso parece claro. Sí, claro. O sea, después de todo hay un reconocimiento implícito de que ya se tocó fondo, pero todavía están esperando a que haya evidencia mucho más concreta de una recuperación mucho más sostenida. Y Timothy Geithner, el presidente del Tesoro, del secretario del Tesoro de Estados Unidos, sí dijo, él quiere que para antes de fin de año se haya alcanzado un acuerdo de marco regulatorio para la industria financiera.